San Juan Zacatepeques es un municipio con gran potencial económico, además cuenta con una diversidad agrícola que constituye una base sólida para su economía. Es considerado el principal productor de flores en Centroamérica y el Caribe. El tipo de tierra, su clima templado y su gente son los mejores aliados para el cultivo de plantas ornamentales, entre las que sobresalen las rosas y los crisantemos, con más de 20 variedades y cuya calidad es de exportación internacional. Por sus altos estándares de calidad, variedad y precios accesibles, las flores cultivadas en San Juan Zacatepeques, Guatemala, se han posicionado muy bien en el mercado nacional e internacional. Más de 5,000 familias viven de esta actividad. La Asociación de Floricultores Sanjuaneros, Asoflorsa, se funda el 14 de junio del año 2005 y sus socios se dedican al cultivo y comercialización de rosas y crisantemos de excelente calidad bajo estándares internacionales de calidad, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, lo que les ha permitido posicionarse en mercados internacionales. El cultivo y comercialización de flores en San Juan Zacatepeques se ha convertido en el ícono de la economía del lugar, cuya principal peculiaridad es su carácter familiar, propiciando su continuidad de generación tras generación. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema San Juan Zacatepeques, Tierra de las Flores, y para ello nos acompaña el señor Héctor Rolando Bach, presidente de la Asociación de Floricultores Asoflorsa. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Gracias. También nos acompaña nuestro director, Luis Velázquez. Gracias. Usted es cuarta generación de emprendedores, de cultivadores de flores en San Juan. Coméntenos cuál es la historia de San Juan, Tierra de las Flores. Pues en primer lugar quiero agradecer a Dios por estar aquí en este lugar. Pues es un gran motivo y es gozo para San Juan, porque San Juan es tierra de las flores, pero hubo una época donde bajó demasiado la producción, pero sí, gracias a Dios hemos recuperado bastante otra vez lo que es las flores de San Juan, como también lo que es muebles, pero más le llamamos tierra de las flores, porque la mayoría de sus habitantes es sembrar flores y verduras, y entonces hasta hoy en día hemos mantenido lo que es la siembra de las flores. Y eso es muy importante, y usted dice San Juan es tierra de verduras, es tierra de muebles. Los muebles que estamos utilizando aquí en este programa son de San Juan y son de emprendedores. Ahora, ¿cómo se funda Asoflorsa y cuál es la labor que desempeña para sus asociados? Pues la verdad, en el 2003 es cuando nos atacó una enfermedad, una bacteria llamada Erwinia, donde terminó con todas las flores. Entonces, en esa época es cuando el ingeniero Gustavo Figueroa del MAGA, quien él es el quien fue a motivar en San Juan Zacatepeques a que se fundara Asoflorsa, pero se fundó en el 2005 hasta la fecha de hoy. Señor Héctor, como usted decía, hay que darles un buen tratamiento, cuidado y estar siempre atenta de ellas. Y entonces, ¿qué ventajas obtiene el consumidor cuando consigue las flores de San Juan Zacatepeques? Pues la ventaja que nosotros damos es de que nuestras flores tardan los 15, 16 días, pero sí llegan a casi los 20. Entonces es que nuestra calidad pues que dure más, y eso es lo que anhelamos siempre. Ahora, usted es un emprendedor, es una persona que innova. ¿Cuál cree que pudiera ser la lección del caso de San Juan Zacatepeques para otros municipios, para otras comunidades que también nos están viendo a nivel nacional y pudieran estar interesados en el cultivo de las flores? ¿Qué recomendación le daría a usted para que llegaran a ser tan exitosos como los floricultores de San Juan Zacatepeques? Pues la verdad, ahí están nuestros técnicos, ingenieros agrónomos, que
ellos están dispuestos también, porque para esto se creó Asoflorsa, para dar un mejor manejo en las flores, y los que necesitan el apoyo de los ingenieros, ahí estamos para servirles y darles el manejo de cómo se siembra una rosa, un crisantemo. Ahora, ¿cuál es su experiencia como cuarta generación de emprendedores, cuarta generación de cultivador de flores? Seguramente sus padres, sus abuelos, bisabuelos compartieron con usted experiencias, sueños, y también ahora seguramente usted está transmitiendo esto a sus hijos. Son vivencias y experiencias muy importantes. Sí, mi abuelo trabajó en lo que es siembra de claveles, entonces de ahí traemos nosotros también esa generación de siempre seguir sembrando las flores, y mi abuelo vivió 98 años, gracias a Dios, ahora ya descansa en paz, pero a lo que él trabajaba en lo que es siembra de flores, eso estamos haciendo nosotros también, como hay otros señores también que fueron grandes en flores. Entonces ellos dejaron esa semilla y hasta hoy día lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo a que San Juan no deje de sembrar flores. Ahora, ¿en qué otras regiones de todo el país de Guatemala se pueden cultivar flores y que realmente se pudiera aprovechar esta experiencia de ustedes como sanjuaneros? Pues más el clima que es agradable para las flores es el clima un poco frío, templado, ¿no? Para que tengan una mejor calidad. Ahora en lo que es un poco caliente no funcionan las flores. Prácticamente casi que todo el altiplano sería susceptible entonces de tener cultivo de flores, porque estamos hablando de un clima frío y tierra adecuada. Sí. Le agradecemos por haber estado en este primer segmento de inversión y desarrollo, y de veras nos agrada conocer personas como usted, emprendedoras, trabajadoras, que hacen de Guatemala un mejor país, pero sobre todo que dan su mejor esfuerzo a San Juan Zacatepeques y a todas sus comunidades. Le exhortamos a seguir adelante y por supuesto trasladar a sus nuevas generaciones esta experiencia. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y el tema San Juan Zacatepeques, tierra de las flores. Por generaciones los pobladores de San Juan Zacatepeques han demostrado con dedicación y esfuerzo que se puede producir flores de excelente calidad, permitiéndoles crear fuentes de empleo y mejorando su nivel de vida. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema San Juan Zacatepeques, tierra de las flores. En este segundo bloque nos acompaña el ingeniero Félix Concoa, quien es concejal de la municipalidad y miembro de la Comisión de Fomento Económico, tanto del COMUDE como de la municipalidad. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Gracias, Luis. El desarrollo económico local es sumamente importante y qué bueno ver que en San Juan Zacatepeques existen 82 COCODES, existe un COMUDE y usted es miembro de la Comisión de Fomento Económico. ¿Qué están haciendo para atraer inversiones, para involucrar a la organización comunitaria y para generar fuentes de trabajo que en esta época son una excelente oportunidad? Bueno, nosotros convencidos de que el desarrollo económico local es una de las bases, digamos, para generar desarrollo integral sumado a la educación y a la salud, nosotros como comisión, tanto en el Consejo Municipal como en el Consejo Municipal de Desarrollo, estamos conscientes de la importancia de generar ingresos. Entonces, como comisión, lo que nosotros hasta ahora hemos hecho es lo que nos corresponde, digamos que es básicamente facilitar procesos. No nos toca a nosotros hacer las cosas, digamos, nos toca facilitar procesos vía carreteras, vía medios de comunicación y por supuesto vía organizar a la gente y convocar y conciliar, digamos, todos los actores económicos que existen en el municipio. Por ejemplo, la Feria de las Flores, pues esa es una idea que nació del COMUDE, nació en la Comisión, digamos, de Fomento Económico del COMUDE y pues encontramos muy buenos aliados en los cuales podríamos mencionar a Soflorsa, que fue el eje, digamos, para realizar este evento, ProRural, el MAGA, Ecosaba, varios actores económicos del municipio se unieron y decidimos en conjunto con el gobierno local realizar esta actividad. Entonces, básicamente facilitando procesos.
Señor Félix, ¿con cuántos floricultores cuenta actualmente la asociación y cuántos puestos de trabajo genera actualmente? Vea, la asociación tiene un promedio de 80 asociados, pero floricultores en general en el municipio, porque digamos nosotros como gobierno local nos corresponde ver el municipio, y más o menos tenemos 5,000 productores de flores, 5,000 familias vinculadas a la producción de flores, y estamos hablando, digamos, de un promedio de entre 5 y 6 millones de manojos de flores, y cuando digo manojos estoy hablando más o menos de una docena por manojo. Entonces realmente si usted, digamos, le pone un precio de, pensemos, un promedio de 8, entre 7 y 8 quetzales a cada manojo, realmente la economía es bastante grande, específicamente en las 9 aldeas que producen, o en las 9 comunidades que producen y se dedican a la producción de flores. San Juan Zacatepeques es tierra de emprendedores, tierra de gente de armonía, de paz. Y así como hoy estamos hablando de flores, también en otros programas hemos hablado de los muebles, hemos hablado de la agricultura, pero particularmente, ¿qué representa para San Juan Zacatepeques la agroindustria de flores y cuál es el potencial que ustedes le ven? Vea, básicamente lo que buscamos, bueno, principalmente Asoflorza, digamos, en este caso lo que busca es darle valor agregado a la flor. ¿Qué significa? Mejorar la calidad, mejorar la variedad y, por supuesto, certificarse para poder exportar o para ofrecer un producto de excelente calidad. Básicamente eso es lo que estamos buscando, digamos, en el tema de valor agregado hacia la producción. Pero no solo es en flores, o sea, como usted cabalmente decía, digamos, hay varias actividades productivas. Precisamente el otro mes, he entendido que es la Feria de los Muebles, ¿sí? También la señora alcaldesa ha propuesto una feria de artesanías para diciembre. Efectivamente, también lo retomamos la semana pasada en la Comisión de Fomento Económico, y el domingo que corresponde a un COMUDE, pues vamos a plantearlo para ver si efectivamente es viable o no. Ahora, ese trabajo en equipo del que usted habla, donde el Consejo Municipal, los COCODES y el COMUDE facilitan e integran, ¿cómo lo conjugamos con las empresas que quieren llegar a hacer nuevas inversiones? Vemos bancos, vemos tiendas de electrodomésticos, inversiones industriales, pero también trabajar con la comunidad internacional y con el sector empresarial a través de la responsabilidad social empresarial para llevar proyectos comunitarios. Fíjese que con acciones como la Feria de las Flores, por ejemplo, tuvimos 9 contactos. De esos 9 contactos, 3 fueron internacionales. O sea, es importante, digamos, que el hecho de que ya haya habido, digamos, comunicación entre productores y compradores de otro país, definitivamente eso va a poner los ojos del mundo en nuestro municipio. Pero para eso nosotros como gobierno local debemos generar y debemos propiciar, digamos, la infraestructura necesaria, de tal manera que nosotros ofrezcamos condiciones al inversionista para que él venga y por supuesto de común acuerdo con la comunidad y con los, digamos, con los actores productivos, para que efectivamente hagamos desarrollo económico local. Ahora, ese trabajo en equipo de las autoridades locales, Consejo Municipal, COCODES y COMUDE, el trabajo del gobierno que usted mencionaba a través de MAGA de ProRural, las inversiones que llegan de empresarios locales y del exterior y la responsabilidad empresarial, definitivamente hacen el mejor equipo para sacar adelante a San Juan Zacatepeques. ¿Cuál sería su mensaje final como ingeniero agrónomo, como cachiquel, como miembro del Consejo Municipal, como miembro de la Comisión de Fomento Económico de San Juan Zacatepeques? Bueno, primero no olvidar que los ingresos económicos repercuten en bienestar, punto número 1. Punto número 2, como hacer un llamado a la población sanjuanera para que nos pongamos a trabajar, pues, para que veamos al municipio como, digamos, como nuestro territorio en el cual nosotros vivimos, interactuamos, ahí nos desarrollamos y por supuesto, pues ahí nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, básicamente es tener, digamos, más armonía entre pobladores, punto número 1. Punto número 2, trabajar, ya como nos lo enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Trabajar, trabajar y trabajar, ya ser transparentes. Como gobierno local debemos ser transparentes y como sociedad civil debemos ser exigentes hacia el gobierno local para que el gobierno local pues transparente toda la gestión municipal. Y veamos todo a largo plazo o a mediano plazo, veamos todo de tal manera que no pensemos solo en comer mañana, sino que efectivamente pensemos a un plazo de 10, 15, 20 y por no decir 50 años, ya que los países desarrollados así es como lograron salir adelante, pensando a largo plazo. Y entonces definitivamente nosotros como municipio pienso que debemos hacer eso, empezando por nuestra casa. Pensando en ese plan estratégico para el desarrollo y la gobernabilidad de San Juan Zacatepeques 2025,
Le agradecemos, ingeniero Félix Concoa, por haber estado en este segundo bloque de Inversión y Desarrollo, y muchos éxitos en la Comisión de Fomento Económico de San Juan Zacatepeques. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo y el tema San Juan Zacatepeques, Tierra de las Flores. En este tercer bloque y final nos acompaña el señor Celestino Turuy, tesorero de la Asociación de Floricultores Sanjuaneros. Así también nos acompaña el señor Rigoberto Rompich, ambos que son productores de flores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Ustedes que son floricultores, ¿cómo deciden asociarse a Soflorsa? ¿Por qué tipo de beneficios que ustedes iban a recibir? Pues yo como socio me asocié porque realmente pues empecé a descubrir de que con ellos pues habría una mejor calidad de producción de rosas, pues en mi caso que trabajo con rosas. Y entonces pues yo pues me junté con ellos y realmente pues vi pues de que sí era una gran ayuda para nosotros los agricultores de San Juan Zacatepeques. Y también pues aprendimos tantas cosas en mejorar nuestra calidad de rosas. Y por eso son productores a nivel internacional. Así es. Ahora, en el tema de la diversidad de flores, ¿qué otro tipo de flores, además de crisantemos, de rosas, producen en San Juan Zacatepeques? Bueno, también producimos lo que es azucena, aparte de las rosas y crisantemo y lo que es azucena. Ahora, esto ha llevado ya proceso de generaciones, también ustedes son cuarta generación de productores. Sí, así es, o sea que, bueno, lo que es los claveles también, ¿verdad? O sea que mi papá o mis abuelos, ellos sembraban lo que son los claveles, pero hoy en día ya no, los claveles ya no mucho, ¿verdad? Entonces nos dedicamos más a lo que es a las rosas y a los crisantemos. Celestino, ¿qué flores cultivan ustedes y su producción a quiénes se las venden? Pues vendemos por el momento, estamos vendiendo tenemos mercado aquí en el mercado local y también, ¿verdad?, al mercado lo que es de Centroamérica, Salvador y también en Costa Rica también. Interesante porque están exportando ya a distintos mercados. Ahora tengo entendido que Fonagro les va a construir cuartos fríos, mejores condiciones para que ustedes puedan conservar en mejores condiciones las flores y exportarlas también. Ajá, sí, o sea, de que nuestra visión pues es esa, tener un cuarto frío, porque nosotros pues como productores de rosas, las rosas pues nomás tienen un tiempecito más y se revienta rápido. Entonces queremos un cuarto frío para que esto pues pueda mejorar pues la calidad de rosas, tenerlo guardado y sacarlo pues en una fecha pues especial para que tenga un mejor precio pues en el mercado. Entonces en eso pues nos ayuda pues el cuarto frío. Celestino, como podemos ver, la tecnificación de los procesos cuando van cultivando rosas, la diversificación de ello es importante. Por eso ustedes están recibiendo apoyo de la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle. ¿Cómo ha sido este apoyo? Bien, de que sí hemos tenido ese apoyo de la Universidad de San Carlos en el tema del mercadeo. Y también de lo que es del estudio del pacto ambiental también. Ahora, señor Rigoberto, ustedes como cada vez están buscando más mercados y eso ha sido muy positivo, ¿cuál es el proceso que siguen para certificarse y decir definitivamente estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales y estas flores son tan buenas como las que se pueden comprar en Europa o en Asia o en cualquier país del mundo? Sí, para eso, pues, por ejemplo, yo pues como socio me involucré con mis compañeros porque sí realmente pues lo que queremos es exportar, ¿verdad? Porque realmente pues en el mercado aquí en Centroamérica a veces el precio está muy bajo y por ejemplo el costo de los fertilizantes pues está muy elevado, entonces como agricultor pues nos cuesta pues estar gastando mucho en fertilizantes y nos pagan pues muy bajo el precio de las rosas. Entonces estamos viendo pues cómo pues lograr pues meternos pues en exportar pues fuera del país nuestras rosas pues para poder obtener una mejor inversión de dinero pues.
Eso es muy importante, ver hacia mercados internacionales. Ahora, los procesos de capacitación y preparación son muy importantes para mejorar la productividad y para mejorar la competitividad, Celestino. ¿Qué actividades se están llevando a cabo para seguir elevando esa competitividad de los sanjuaneros en el tema de cultivo de flores? Bien, de que estamos recibiendo lo que es capacitaciones cada 15 días en el edificio de Azoflorza, allá en San Juan Zacatepeques. Hemos tenido prácticas agrícolas, ¿verdad? También manejamos un programa especialmente para lo que es flores de corte. Ahora, ¿cómo se integran realmente? Vemos productores de flores, productores de verduras, productores de muebles, ahora vemos sector industrial, sector financiero, sector comercial. ¿Tienen toda una asociación de empresarios en San Juan o se manejan por las asociaciones que yo he indicado? Bien, de que gracias a Dios de que también ya la asociación ya cuenta con una marca en flores, lo que es Ticoj, ¿verdad? Que significa mis siembras en Cachiquel. A través de la marca de que sí ya hay otros microempresarios que se están uniendo a lo que es a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros. Son de excelente calidad, más buenas, majoruts, como dirían ustedes en Cachiquel. Ajá. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes para incorporar a toda la juventud, a todos estos adolescentes que están buscando grandes oportunidades para que realmente aprovechen esa experiencia que ustedes tienen y San Juan siga posicionándose como el más grande y el mejor productor de flores en toda la región de Centroamérica y del Caribe? Pues en primer lugar, pues poniéndonos nosotros pues como ejemplo pues ante la juventud, pues gente trabajadora, gente pues que lleva esa responsabilidad pues en un hogar y cosechar pues lo mejor que se puede para que ellos pues puedan ver lo que nosotros estamos haciendo y ellos también pues como juventud pues se animen también a sembrar pues lo que ellos gusten pues, ¿verdad? Ajá. Ahora, Celestino, ustedes como grandes emprendedores, como gente con mucha gana de salir adelante, ¿cuál sería el mensaje que le mandarían a todos los productores nacionales, independientemente de qué tipo de cultivo estén cultivando, y también a esos líderes comunitarios que están en las más de 27,000 aldeas de Guatemala, para que realmente aprovechen sus fortalezas, sus potenciales y promuevan ese desarrollo económico local, que es el que nos va a salir a sacar adelante? Bien, de que lo que hay que hacer es romper ese miedo, ¿verdad? Romper ese miedo y también trabajar en equipo, ¿verdad? Porque sabemos de que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tenido el apoyo de Agexport, de Maga, que es Fonagro también. Entonces ya ahí hemos tenido la idea de que trabajar en equipo sí se puede hacer muchas cosas. Entonces mi idea es de trabajar en equipo. Señores Celestino y Rigoberto, de verdad les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo. Les felicitamos por ese éxito internacional y les exhortamos a seguir adelante, a que siga creciendo Azoflorza, a que sigan mejorando esos productores de flores de San Juan Zacatepeques, la tierra de las flores. Definitivamente trabajar en equipo, productores, sector privado, autoridades locales, COCODES, COMUDE, Consejo Municipal, Gobierno Central y los empresarios es lo que nos va a ayudar a sacar adelante a San Juan Zacatepeques y a toda nuestra Guatemala. El municipio de San Juan Zacatepeques se caracteriza por el espíritu emprendedor de sus habitantes, quienes por varias generaciones han descubierto diversas alternativas de trabajo que les han permitido salir adelante y promover el desarrollo económico local del municipio en una forma integral. La agroindustria de las flores está muy bien posicionada en San Juan Zacatepeques y a nivel internacional, siendo altamente reconocida por su calidad. Por la importancia de su participación en la economía del municipio y del país, es necesario crear e impulsar estrategias que permitan ampliar las exportaciones y aumentar el número de mercados, así como sus fuentes de trabajo. La agroindustria de las flores de San Juan Zacatepeques es un ejemplo más del espíritu emprendedor de los guatemaltecos, generando puestos de trabajo que permiten mejorar sus ingresos, tener mejores condiciones de vida, llevando desarrollo a su municipio y por supuesto también a Guatemala. San Juan Zacatepeques es un municipio como un modelo de economía autosuficiente,
que genera empleos para sus habitantes con el cultivo de las flores, fabricación de los muebles, producción de textiles y por supuesto también el desarrollo de la agricultura. Es importante proveer de acceso a tecnología, acceso al crédito y asesoría técnica a los floricultores y agricultores en general, con el fin de lograr una mayor producción de calidad y cantidad que les permita ser competitivos en los mercados internacionales. Generar puestos de trabajo es una actividad muy importante para reducir la pobreza extrema y para lograr un desarrollo integral, un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo comunitario y un mejor desarrollo humano que tanto necesitamos en Guatemala. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.